New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros y en esta oportunidad pues nosotros tenemos el placer de aprender de primera mano de un catedrático, una figura que sin duda pues siempre de forma inquieta y de forma ilustrativa para poder llevar la academia de una forma más democrática, acercarla al dominicano de a pie, pues se sienta con nosotros hoy en esta sala para conversar justamente de la Constitución, esa figura, ¿no? Que a veces nosotros nos dedicamos a homenajear, a celebrar, a recordar, a hablar de ella de forma anual o de forma esporádica cuando nos interesa como nación que sea acomodada a ciertos intereses. Y en esta mañana pues tenemos que continuar hablando de lo que ya desde el pasado viernes en el Colegio Bilingüe New Horizons pues empezamos a conmemorar el Día de la Constitución Dominicana. El doctor Hermógenes Acosta es juez del Tribunal Superior, está con nosotros, docente y obviamente autor de varios libros del área legislativa y constitucional en el país. Doctor, muchísimas gracias por el favor de esta conversación. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, señor Garrido. Pues tenemos acá, además de todas las flores que ya comenté, pues papá New Horizons y que estuvo también con nosotros en el pasado viernes en esta casa de estudio. Doctor, un placer poder estar con que ustedes nos acompañen el día de hoy. Eso de conmemorar la Constitución de la República, eso es algo muy particular, yo creo, de la República Dominicana, quizás, porque uno dice, bueno, Inglaterra no tiene Constitución, Estados Unidos celebra la independencia el 4 de julio, nosotros también hacemos eso. Francia celebra el Día de la Bastilla, que es el día de la Revolución Francesa, el 14 de julio. Pero nosotros celebramos muchas cosas. Somos un país tan particular que tenemos dos vírgenes. La mayoría de los países se conforman con una. Aquí tenemos dos, porque hay que seguir celebrando. Y también tenemos entonces que celebrar la Constitución. Una Constitución que ha sido reformada, corríjame usted el dato, creo que 38, 39 veces, más o menos, que es más o menos el equivalente a la cantidad de periodos constitucionales que hemos tenido de democracia, o realmente superior a esa cantidad. Háblenos a nosotros un poquito de esa particularidad, la debilidad institucional que ha tenido siempre nuestra Constitución como Carta Magna, y si debemos siempre de abocarnos a reformar la Constitución y no sencillamente a trabajar las leyes adjetivas de la nación. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. En realidad, bueno, hay países que conmemoran la llegada de un nuevo aniversario de la Constitución. Hay otros que no lo hacen. Yo creo que los que no lo hacen lo están haciendo bien, pero también los que lo hacen lo están haciendo bien. Voy a decir por qué. Porque se trata de que de una manera de, cuando algo es importante, siempre se recuerda cuando llega un año, el aniversario de matrimonio, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo con el caso de los niños, que se aprovechen oportunidades para hablar de la Constitución, porque en realidad, cuando se cumple un aniversario más, lo que se hace es sencillamente aprovechar ese acontecimiento para hablar de la Constitución, de su importancia, de su contenido. Bueno, hay una pregunta ya de fondo, muy sustancial, que me hace el señor Garrido. La verdad es que sí hemos modificado la Constitución con mucha frecuencia. Y doy un dato. Generalmente se modifica para el tema que tiene que ver con la reelección. Y entonces, las continuas modificaciones no son buenas. Cada vez que haya que modificarla, porque hay la necesidad real de modificarla, tampoco hay que oponerse, porque la Constitución tiene que ir al mismo ritmo que va la sociedad. Entonces, la sociedad evoluciona, la
la Constitución también tiene que evolucionar. Y ciertamente hemos tenido muchas reformas a la Constitución vinculada a la reelección que son negativas, que no aportan mucho, más bien le pueden hacer daño al sistema, pero también tenemos muchas modificaciones que han sido importantes. Yo puedo hablar a nivel institucional, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura que se hizo en el año 1994. Eso fue un paso trascendental en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque antes de 1994, los jueces del país, todos los jueces del país, lo elegían los senadores. O sea, un poder del Estado como es el Poder Judicial, sus miembros estaban siendo elegidos por una de las cámaras de uno de los poderes, que es el Poder Legislativo. Y entonces yo recuerdo, yo estaba estudiando para ya 80 y pico, recuerdo que cada 4 años cambiaban a la mayoría de los jueces. Porque como cambiaban los senadores nuevos que venían y ya se cumplían los 4 años, eran nuevos jueces. Y eso realmente le estaba haciendo mucho daño al Poder Judicial, porque no se lograba tener una carrera judicial. Hoy día, gracias a esa reforma de 1994, nosotros tenemos un Poder Judicial que tiene sus dificultades, no es perfecto, pero que yo creo que ha avanzado mucho, y tenemos una carrera judicial. La carrera judicial es importantísima, porque tú garantizas que jueces con experiencia permanezcan en el Poder Judicial. Pero si tú cada 4 años lo cambias, sencillamente la institución está cada 4 años comenzando. De manera que hemos tenido muchas reformas constitucionales, algunas buenas y otras que no son buenas. Justamente hemos iniciado por esa arista de las reformas, porque bueno, casi que es un tema de tapete en los últimos meses. El propio presidente Luis Abinader, una de las piezas más controversiales de las 12 que presentó con el tema de las reformas recientemente, estaba la idea de reformar la Constitución justamente vinculado al tema electoral, aunque ya luego desistió de esa idea. Sin embargo, cuando vemos el tema de la cantidad de reformas y la cantidad de leyes que tiene la República Dominicana, nos preguntamos si al final en papel tenemos mucho más de lo que necesitamos, o si necesitamos, por el contrario, más aplicación, ¿no?, de eso que tenemos. Hay una cantidad de leyes que tú las escuchas y tú dices, pero es que esto no está vigente. Pero la Constitución dice en todas las reformas algo totalmente contrario a lo que en la aplicación de esas leyes se está haciendo. ¿Qué nos hace falta, doctor Hermógenes? Si nosotros tenemos, digamos, que las intenciones, las capacidades profesionales, porque si se ha logrado llegar a un consenso ideario en el papel, ¿qué nos hace falta para la práctica, para la aplicación? Hace falta, desde mi punto de vista, 2 cosas. Hace falta el régimen de consecuencia. Eso para mí es fundamental. La posibilidad de que se pueda violar la Constitución o las leyes en este y en cualquier país del mundo es una realidad. Ahora, lo que no debe ser una realidad es que cuando haya una violación, esa violación no tenga una consecuencia. Yo creo que ahí está el problema. Si hay una violación en el orden legal o en el orden constitucional y no hay consecuencia, nadie va a tener miedo de violarla, porque no le va a ocurrir nada. Porque precisamente una de las finalidades de las penas y de las sanciones es el ejemplo, que los demás vean, mira lo que va a pasar si tú haces esto. Yo creo que ciertamente el país ha avanzado en términos institucionales, pero todavía no tenemos las instituciones con el nivel de consolidación que realmente amerita el siglo XXI. Y yo creo entonces que una forma de ir, digamos, fortaleciendo nuestras instituciones es que haya consecuencias. No menos importante el tema educativo. Hay que educar a la gente y sobre todo
como yo decía en el acto tan bonito e importante que celebró el colegio el viernes, es muy importante comenzar con los niños. Claro. Porque eso tiene que comenzar desde la temprana edad. Eso no se aprende de un día para otro. Entonces yo creo que educación y régimen de consecuencia es lo que realmente puede llevar a este país a tener lo que dice la Constitución, porque la Constitución habla de un Estado social y democrático de derecho. Lo que quiere decir que si es un Estado social y democrático de derecho, es un Estado que se rige por las leyes, como dicen los americanos, es decir, gobierno no de hombres, sino gobierno de leyes, que es realmente lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos una Constitución muy moderna, yo diría muy avanzada, pero no es suficiente con eso. No hay Constitución ni ley buena si no se cumple, si no se acata. Los españoles nos enseñaron desde aquella época algo malo, porque ellos decían, bueno, cuando desde la corona, la reina protegiendo a los indios dictaba alguna ley, los españoles decían, bueno, las autoridades locales decían, bueno, la acatamos pero no la cumplimos. Entonces es una tradición larga, claro, con la cual hay que luchar. Yo creo que el colegio juega su papel cuando celebra actos de esta naturaleza, y yo sé que también otro tipo de actos, y además sé que siempre se pone en alto lo que es el deber patriótico, el cumplimiento de los deberes, y otras instituciones también tienen que ir por ese camino, porque yo creo que no es una responsabilidad solo de las autoridades públicas, es una responsabilidad de todos. Sin duda, eso que usted señala con respecto al tema educativo cobra mucha importancia, sobre todo cuando nosotros escuchamos a un ministro de Educación hablar de, por ejemplo, de cátedra educativa, cuando habla de a través de los valores de las materias como aquellas olvidadas de moral y cívica, que a veces uno se escucha como viejo, como ya demasiado adulto, cuando habla, no, que en mi tiempo se daba moral y cívica. De repente no es el nombre, la nomenclatura de una materia, sino que sean iniciativas transversales a todo el accionar de la construcción de un ciudadano. Y eso se da tanto en la escuela como en la sociedad en su conjunto, la familia, en la calle, en no violarme el semáforo, por decir algo trillado. Pero entonces, doctor, usted habla del tema educativo. Y parecería que nosotros tenemos muchas personas, muchos abogados, muchos profesionales de estas áreas, que incluso uno dice, mira, pero en el país hay más abogados, no sigamos formando abogados. O hay muchos del área de tal área del saber, no sigamos por esa línea. Nosotros tenemos en el país la suficiente capacidad de formación para como necesita una constitución tan moderna como la que usted define, para que eso pueda continuarse, se pueda continuar en el tiempo. Usted habla de educar a los niños, pero entonces, ¿cómo lo hacemos para que esa modernidad llegue al que hoy en día tiene que saberlo? Porque ya personas que estudiaron, ya que se conocen la Constitución, el valor, ¿cómo nosotros logramos que la sociedad de hoy en día, a nivel académico, a nivel comunitario, pues también tome más valor al tema, o sea, justamente valore los signos patrios y en este caso, pues, piezas como nuestra Constitución? Yo creo que puede haber un desfase entre lo que es, digamos, lo avanzado de nuestra Constitución y lo que puede ser el nivel de la mayor parte de la población. Yo creo que es un grupo reducido todavía que realmente tiene, digamos, la conciencia, la sensibilidad y, digamos, las herramientas para poder asimilar esa Constitución. Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que hay que trabajar mucho con esto porque sabemos, por ejemplo, los niveles de analfabetismo que hay en nuestro país, que no son lo que dicen las estadísticas, porque las estadísticas hablan de leer y escribir, pero una gente que no puede, bueno, o sea, se publicó recientemente una estadística escalofriante con relación a los niños de 10 años, la cantidad de niños de 10 años que no son capaces de interpretar, de entender un texto sencillo.
Entonces, es por ahí que está el asunto. O sea, yo creo que esa es la realidad. Entonces eso hay que trabajarlo sobre todo, hay que trabajar mucho el nivel de entendimiento de los niños. Los padres tienen que estar pendientes de la edad de sus niños y de cómo están razonando esos niños. A ver si ese nivel de razonamiento que tienen los niños se compadece con su edad. Y obviamente que todo esto tiene mucho que ver con el sistema escolar y tiene mucho que ver con los niveles, digamos, que tengan los colegios privados que tenemos en el país. Con eso hay que trabajar mucho, Yo soy de los que creo que es una minoría la que está en condiciones de asimilar esa constitución. Y entonces esa minoría que tiene esas condiciones tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social va en el orden de que debe colaborar siempre que tenga, digamos, la posibilidad de hacerlo para que nosotros podamos tener en un futuro no muy lejano una población con las condiciones suficientes como para asimilar su constitución, asimilar su legislación y a partir de ahí tener un comportamiento ciudadano ejemplar. Claro. Yo creo que hay un aspecto que hay que recalcar mucho. La Constitución no solamente consagra derechos, Exacto. consagra deberes. Ahí está el artículo 75 de la Constitución que tiene un catálogo de deberes fundamentales que deben cumplirse, porque somos muy proclives solamente a exigir y a reclamar, pero también hay que pensar en lo que está de mi parte, lo que yo debo de hacer, cuál es mi cuota, cuáles son mis deberes fundamentales. Claro, en la construcción de una sociedad que es para todos, sin Claro. duda. Y esa Carta Magna que consigna nuestros derechos y nuestros deberes, en la medida en la que lo conocemos, pues obviamente podemos accionar, ejecutar de forma apropiada. Señor Garrido, se suma con nosotros una vez más. Ana, magistrado, una pregunta breve. Mire, con el tema de, usted ciertamente dice que a partir de la reforma del 94, todo el mundo recuerda el cambio de la Suprema Corte de Justicia y cómo eso influyó y cómo cambió la calidad del trabajo del Poder Judicial. La carrera judicial se transformó de manera importante. Sin embargo, todavía al día de hoy la mora judicial es muy alta. Y la mora judicial a nivel de la Suprema Corte de Justicia es infinitamente alta. Entonces, y vemos que siempre la Suprema Corte de Justicia está muy proclive a presiones políticas. Y los incumbentes de la Suprema Corte de Justicia, aun cuando hasta por ley están allí por 7 años, cuando a veces llegan y no tienen un año, año y medio dentro del aparato judicial, ya empieza la presión para que lo sustituyan y que si va a entrar un nuevo gobierno va a llamar al Consejo Nacional de la Magistratura, lo va a convocar para ejercer presión y hacer saltar del cargo a aquellos que no les favorecen desde el punto de vista político. Ciertamente, cuando uno ve el ejercicio de lo que sería la composición de una Suprema Corte de Justicia en otros países, es el poder político quien decide, porque el presidente nombra una terna o nombra un candidato y es el Senado el que lo vota hacia adentro o hacia afuera. En República Dominicana hay un Consejo Nacional de la Magistratura muy amañado porque el presidente de la República tiene probablemente, si son 5 miembros, 7 miembros, el presidente de la República tiene control sobre una buena parte porque casi siempre tiene uno de los legisladores o el presidente de la Cámara o presidente del Senado. Ahora el procurador fiscal es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en definitiva, el poder político ejerce mucha presión sobre esas designaciones. ¿Qué hacer para que la Suprema Corte de Justicia sienta que es una obligación reducir la mora judicial? Bueno, como decía en mi intervención anterior, entiendo que ha habido cambios positivos que se evidenciaron a partir del año 1994, pero bajo ninguna circunstancia voy a creer ni creo que se hayan resuelto todos los problemas. En realidad, eso es lo que tú dices, hay mora, yo estoy consciente de eso, hay mora a nivel del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, hay mora a nivel también de los demás tribunales, algunos están al día, otros no están al día,
Y yo lo que creo es que la población tiene que jugar su papel, como, bueno, yo creo que tú estás jugando ese papel, porque esto es un programa que lo ve mucha gente y tú estás fijando posición y tú estás planteando posiciones críticas, que es lo que corresponde con el comportamiento de un ciudadano responsable. Yo creo que de eso se trata, o sea, yo creo que programas como este y otros programas que hay en el país pueden ayudar mucho porque hacen opiniones y también desde otro ámbito se puede, porque si no hay un reclamo de la población, si no hay exigencia de la población, entonces siempre va a seguir lo mismo. Las cosas que se han mejorado en este país y se han mejorado en otros países es el resultado de las exigencias de la población. Entonces, una población crítica, mientras más crítica y consciente sea la población de un país, mejor serán las autoridades. Porque uno se pone a pensar, por ejemplo, a veces aquí hay cierto, digamos, funcionario o el propio presidente de la República que puede asumir determinados comportamientos que no son correctos. Y uno dice, en otra sociedad no puede hacer eso. No lo puede hacer porque la ciudadanía lo repudia y no lo acepta. Entonces, para mí siempre he pensado que la posición del ciudadano es importantísima, muy importante, pero una posición responsable, porque también criticando se puede ser irresponsable también. Sí. Pero una, digamos, crítica, fijar posiciones, digamos, que vayan en el orden de defender los intereses generales, yo creo que eso es lo que va a ir creando, digamos, la sociedad a la que nosotros aspiramos. Son procesos, no son cuestiones que se consiguen de un día para otro, ni se consiguen de un solo golpe, como se dice, o con un solo acto. Son procesos complicados. En el caso de la permanencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo era partidario del sistema anterior, porque hubo una modificación, o sea, lo que se estableció en el 94 fue modificado en el 2010, porque los jueces no estaban designados, los jueces de carrera de la Suprema Corte del Poder Judicial, estaban como jueces de carrera, no estaban sometidos al límite de plazo. Pero ahora el asunto cambió y cada 7 años todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden ser cambiados. Eso para mí es preocupante. Eso para mí es una barbaridad. ¿Por qué? Porque de esos jueces que están ahí, todos los jueces, todos aquellos que cumplan con su deber, que tengan un rendimiento en su trabajo, que dicten sentencias de calidad, que sean realmente imparciales, no deben cambiarlo en 7 años. Pero lamentablemente, desde mi punto de vista, eso no se está cumpliendo. Realmente cada 7 años se van todos los cargos públicos. Sí, exacto, se van todo lo que el Consejo decida que se vaya. Cuando la ley le exige a ellos que tienen que demostrar por qué lo cambia. Si a un juez no hay posibilidad de imputarle y demostrarle que ha incurrido en algún tipo de falta, el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene, desde el punto de vista de la Constitución, la competencia para cambiarlo. Y la verdad, yo tengo que ser crítico en esto, la verdad es que se han cambiado muchos jueces que deberían haber seguido siendo jueces en la Suprema Corte. Otros han sido sustituidos correctamente, porque en todos los conglomerados realmente hay gente que no cumple que no trabaja lo suficiente, que no tiene trabajo, eso hay que cambiar. Pero es muy lamentable y es contrario a la institucionalidad que cuando jueces de la Suprema Corte de Justicia terminan su periodo de 7 años y pueden demostrar que real y efectivamente asumieron con responsabilidad su función, no hay ninguna razón para que lo cambie. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura hace eso, viola la Constitución. Y ese es un mensaje muy malo, porque lo primero que tienen que, digamos, observar y cumplir la Constitución son las instituciones, y el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional. Claro, y eso viene dado necesariamente por la vinculación política a la que bien hacía referencia el señor Garrido. Sin duda, muy enriquecedora esta conversación
didáctica como esperábamos. Definitivamente, señor Garrido, no sé si tiene una última pregunta brevemente para despedir al señor Hermógenes Acosta, si me escucha. No, creo que ciertamente como sociedad debemos de darle una pausa al tema de reformas constitucionales y avanzar más en la parte de fortalecer las instituciones, tal y como el doctor declara. Eventualmente yo creo que el día que se vaya a hacer una reforma constitucional alejada de las pasiones reeleccionistas, el tema del número de candidatos en la Suprema Corte de Justicia es un tema a contemplar. Y como digo, el tema de la mora judicial y el mismo proceso de cómo opera la justicia en República Dominicana, que lo hace muy ineficiente, pero ahí hay un tema presupuestario, ahí hay muchas cosas que todavía no se abarcan en nuestro país, que hacen que la justicia sea muy cenicienta en muchas demarcaciones. Y eso dificulta demasiado, porque hacer buena justicia cuesta. Sí. Y las sociedades que tienen buena justicia pagan por ello e invierten en ello. Entonces eso es fundamental, que logremos mejorar esa parte. Doctor, muchísimas gracias. Y obviamente usted que viene todos los días a New Horizons, pues no tengo que decirle cuál es el camino. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor. Qué bueno, pues... Espero que los alumnos nuestros disfruten con usted bastante. Bueno, muchas gracias. Así es, esta es su casa, ahora una casa educativa además, porque hablamos de este ejercicio, de este compromiso con la sociedad, y esta tribuna, pues justamente eso es lo que persigue. Tratar cada día de hacer un mejor trabajo desde el aspecto comunicativo vinculado al aspecto educación, donde cada uno pues aporte su granito de arena. New Horizons Radio.